Hola profesor, buenas tardes. El día de hoy le voy a explicar un poquito sobre la línea del tiempo. Yo sé que la línea del tiempo es un poco continua, pero prefería hacerlo hoja por hoja porque se me es más fácil explicársela. Pues iniciamos con el feudalismo a través del siglo V y el siglo VI. El feudalismo tenemos como medida importante la caída del Imperio Romano de Occidente, y Europa es cuando pierde su gobierno central fuerte, y a través de esto inicia el sistema feudal. Aquí también tenemos la innovación en la navegación y un desarrollo social medieval. Durante el siglo VII se forman las relaciones de vasallaje y los campesinos comienzan a trabajar en tierras a cambio de protección. Aquí es donde nace la servidumbre y se da un poder sobre la tierra. Recordemos que en las relaciones de vasallaje es cuando empieza un nivel jerárquico, en el que en el primer lugar tenemos al rey, en el segundo lugar tenemos como a los sacerdotes, en el tercer lugar a la edad, que es un poco considerada como clase media. Y después tenemos los que son los campesinos y los artesanos, y al último los que son los esclavos. Y aquí, bueno, tenemos que en el siglo VI también el feudalismo se vuelve un sistema dominante en Europa y los reyes pierden su poder frente a los locales. Recordemos que el feudalismo fue el método por el cual antes había mucha inseguridad en las tierras. Entonces varios reyes, digamos, buscaban personas que protegieran estas terrenos de sus campos para que no se los quitaran. Entonces varias personas empezaron a depender de ellos para trabajar, y pues así es como obtenían seguridad, y a través de esto obtenían maneras para comer o para vivir de una manera más digna, porque antes la inseguridad estaba muy marcada. También continuamos con el siglo IX y el siglo XI. Y la economía era basada en la agricultura de la subsistencia, había poco comercio debido a las inseguridades y las malas rutas, y había una sociedad, todavía aquí continuaba la sociedad jerárquica. También había poca economía rural y comercio. Ya para el siglo X hubo la expansión del feudalismo en Europa y hubo mayor dependencia campesina, es decir, que las personas que trabajaban en el campo seguían dependiendo de las personas que tenían un poder adquisitivo mayor a ellos, porque pues sin estos a veces los golpeaban o les quitaban de sus tierras y no había manera de que ellos tuvieran esa como propiedad de sus tierras, entonces seguían dependiendo de alguien. A finales del siglo X inicia el auge del feudalismo y empieza el desarrollo de la cultura caballeresca. Aquí hay un poder más disperso y sigue estando la estructura jerárquica. Y los vasallos inician a proteger las tierras del señor a cambio de tierras y seguridad. Como ya lo comentaba, siguen dependiendo de estos señores. Así se les llamaba a las personas que tenían un poder más adquisitivo mayor, y pues para que tuvieran seguridad. Para el siglo XII los feudos se vuelven hereditarios y surgen ciudades alrededor de rutas comerciales. Se ofrecen la clase de comerciantes, es decir, la burguesía, y hay una jerarquía social. Aquí es donde los feudos ya comienzan a ser hereditarios de sus propias tierras y tienen un poquito esta apropiación de decir que ya ellos son dueños de sus propias tierras. Para los siglos XII y XIII el poder feudal pierde su poder en las zonas urbanas, es decir, ya empiezan a exigir un poco más de derechos y empieza un poquito a perderse pues este poder que se tenía, ¿no? Y ya para el siglo XIV inicia una crisis por guerra, hambre y epidemias, es decir, aquí empieza a disminuir la población a falta de mano de obra. Como les comentaba, los campesinos exigen mejores condiciones e inicia el fin del feudalismo. A través de que los campesinos exigían mejores derechos o mejor calidad de vida es como se corrompe esta regla del feudalismo, y para 1861 inicia el fin del sistema de Rusia, que ya es definitivo, y se eliminan las últimas formas de servidumbre en Europa, es decir, ya no existe esto de el rey, el vasallo, los campesinos, los artesanos. Para el siglo XIX inicia la publicación del Diccionario de la Lengua Inglesa. Esto servía como guía para empresarios o personas que venían desde otras ciudades y pues necesitaban una guía para saber cómo eran las cosas o los tratados del comercio, ¿no?
También se inicia la creación de palabras usando raíces del latín y del griego, pues porque inició la creación de la maquinaria, lo que impulsó a que se inventaran nuevos nombres, porque ellos no sabían cómo era que se llamaban algunas cosas. Entonces, de las raíces del latín y del griego se empezaron a producir nuevas palabras. Y también aquí es donde el Imperio Británico, debido a los barcos de vapor y ferrocarriles, es decir, inicia la tecnología industrial, y el inglés se exporta a África y Australia. Ahí el inglés se convierte en el idioma del dinero, pues digamos que el inglés era más conocido por todos los que trabajaban ahí, entonces era una manera más fácil de comunicarse con otros para la economía que se sustraía, y pues el inglés se empezó a exportar hacia África y Australia debido a el auge que hubo. Aquí inicia el Imperio Británico, y debido a eso los barcos de vapor y los ferrocarriles fue pues su creación, y aquí es donde se le conoció como la tecnología industrial. Gracias a eso el inglés se exportó a África y Australia, y ahí el inglés se convierte en el idioma del dinero. Y ya iniciamos con Inglaterra y el inglés. Aquí en el 410 después de Cristo llegaron los anglos, los sajones y los jutos. Los anglos venían del norte de Europa, los sajones de lo que hoy conocemos como Alemania, y los jutos de Dinamarca. Para esto se formaron varios reinos de heptarquía. Estos eran 7 regiones expandidas por los anglos, es decir, pues ya ellos empezaron a tener sus pueblitos, y aquí es donde empezó su expansión y donde nace el inglés antiguo. Y para el 449 después de Cristo inicia el inglés antiguo. Recordemos que el inglés antiguo es importante, ya que gracias a él varias palabras de las que conocemos fueron pues gracias al inglés antiguo. No hay manera de verificar que el inglés antiguo existió, porque solamente hay figuras rupestres que comprueban esto, o como antes las personas de la edad medieval escribían en paredes. Es la única manera de registrar que existió el inglés antiguo. Y para 1597 después de Cristo inicia la introducción del cristianismo y se adopta el alfabeto latino. El alfabeto latino inició gracias a que varias rutas que seguían los vikingos necesitaban traducirlas, y aquí es donde da la iniciación del alfabeto latino, porque pues ellos no lo sabían. Y también inicia la incorporación de palabras religiosas al idioma. Para 1787 y 1793 después de Cristo inician los ataques de los vikingos y saqueos que marcan el inicio de la era vikinga. Se destruyen los centros culturales y religiosos. Recordemos que los vikingos eran personas que querían expropiarse de lugares a través de abusos o de provocar confrontaciones. Entonces varias personas pues sí les tenían miedo, y eso hacía que ellos pues quisieran seguir teniendo el poder o confrontar poder hacia otras personas. Y aquí en los saqueos a centros culturales y religiosos es lo que vemos durante el 865 después de Cristo, con la llegada del gran ejército pagano. Y los vikingos pasan de ser saqueadores a conquistadores, es decir, ellos van a una iglesia de Lindisfarne, y ahí es donde ellos empiezan a ver que hay tesoros, hay cosas de oro, cosas de valor, y empiezan a saquearlo. Y esto lo hacen pues a falta de defensa, porque en esa iglesia no había nadie que lo conquistara o que estuviera ahí. Y los vikingos tratan de conquistar Europa, pero no lo logran. Y para esto inician los vikingos inician como una forma de ser ladrones para robar las riquezas de Inglaterra, Irlanda y Francia. Para 1871 y 1878, Alfredo el Grande resiste las invasiones de los vikingos y se divide Inglaterra en Delaware. Empezamos con el inicio de las 13 colonias. Esto fue en 1607 con la fundación de Jamestown en el Amazonas. Inicia la primera colonia inglesa, y una economía basada en el tabaco. La fundación de las 13 colonias eran 13 pueblitos que subsistían en las orillas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y eran pueblitos que subsistían por ellos solos, o sea, tenían sus mismas, tenían diferentes maneras económicas, tenían diferentes maneras para producir sus alimentos y estaban separadas. Y
Su economía de algunos de ellos era basada en el tabaco, ya lo conocíamos como lo de Pocahontas, que era también, su economía era más basada en el tabaco. Y aquí en lo de Jamestown, en el Amazonas, es lo que veremos adelante en el naufragio de Sea Venture. Durante el año 1609, les comentaba el inicio del Sea Venture, que fueron unos barcos donde adentro estaban vikingos, y estos vikingos lo que hacían era naufragiaron desde Inglaterra y se quedaron en la isla de las Bermudas. Y aquí es donde pues les da una tormenta muy fuerte, varias de esas personas mueren, y aquí también en la isla de las Bermudas es donde tenemos varios mitos sobre monstruos y esto, ¿no? Y una crisis de suministros en la colonia, pues porque ellos no, era un lugar desconocido para ellos, y al adentrarse en la isla de las Bermudas se dieron cuenta que había frutos, de hecho, me parece que yo había investigado que cuando llegaron a la isla de las Bermudas encontraron una camada de cerdos. Entonces, pues esto era algo que ellos no consumían. Cuando ellos llegaron ahí, pues se dieron cuenta que era una calidad de vida diferente. Las personas morían por causas de muerte más naturales. Pero ellos no, o sea, no se tenían que quedar ahí para siempre. Tenían que seguir con el naufragio, que ellos iban hacia Britania, me parece. Entonces, algunos empezaron a resistirse de esto, pues la calidad de vida era mejor que la que antes tenían. Les convenía un poco más quedarse aquí, pero el que era el encargado del naufragio, pues les dijo que tenían que continuar hacia Britania. Algunos de ellos empezaron a decir que ellos no querían ir, y muchos de ellos fueron llevados a la fuerza, y empezaron los primeros métodos de tortura para que ellos siguieran y no se quedaran aquí. Para 1611 inicia una alta mortalidad por hambre y enfermedades, y existe la regla escrita de que el que no trabaja no come. Aquí ya lo vemos con el capitán John Smith, que él era un hombre muy trabajador, que se quedó aquí. Varias personas sí murieron porque había como conflictos, y varias de estas como eran acuerdos no llegados, pero él venía de pues un pueblo muy como de los campesinos, digamos. Entonces él aprendió a hacer casas, aprendió del campo, y él era lo que les enseñaba a las personas que vivían con él. Pero gracias a esto pues algunos no trabajaban, como eran muy pocos, la economía pues era buena y subsistían de maneras como en equipo, digamos. Por ello es que varias personas no trabajaban, pero una vez que se dictó esta regla, pues varias personas no estuvieron de acuerdo, pero aún así esto fortaleció el trabajo y fortaleció que varias personas pues sí siguieran trabajando en equipo, y su economía fuera basada un poco más grande, de mejor manera, ¿no? Para 1619 inicia la llegada de los africanos. Esto provocó el inicio de la esclavitud y la creación de una asamblea, es decir, el inicio de un autogobierno en Virginia. Para 1620 es la llegada del Mayflower a Massachusetts y los colonos en busca de la libertad religiosa, y se crean acuerdos de gobierno propio. Para 1649 inicia la ley de la tolerancia y se permite la libertad religiosa a los cristianos. A mediados del siglo XX inicia el cambio a mano de obra esclava y el crecimiento de la agricultura. Aquí en 1649 es importante que la libertad religiosa a los cristianos se diera porque antes se estableció como una población que se les llamaba los protestantes. Los protestantes fueron unas personas que no estaban de acuerdo con lo que postulaba el sacerdote Juan Pablo II. Digamos que antes, los cristianos son muy creyentes de lo que se le conoce como el purgatorio. El purgatorio es un lugar en el cielo donde las personas pasan años y años pagando las cosas malas que ellos hacen. Entonces el sacerdote Juan Pablo II dicta que si él les hace una carta diciendo una carta donde les decía que pagaban por 7 años de no estar en el purgatorio, de 1 año, meses o días que no estuvieran en el purgatorio, le tenían que dar dinero. Él firmaba esta carta y ya eso postulaba que ellos no iban a estar en el purgatorio. Aquí es donde entra el sacerdote San Agustín. San Agustín dicta que no está de acuerdo con esto y se empieza, varias personas compartían esta ideología con San Agustín, y inicia
la población de los protestantes. Entonces pues varias personas tuvieron que emigrar porque no se les estaba respetando pues sus ideales o no estaban de acuerdo con esto. Ya para 1663 hay una organización de Carolina como colonia inglesa y en 1710 Charleston se vuelve centro comercial clave. Después tenemos que en 1732 inicia la creación de Georgia, en 1750 Georgia adopta la esclavitud y las plantaciones y se iguala al modelo del sur. Para los siglos XXI y XXIII crecen las ciudades como Boston, New York y Finlandia. Y inicia el desarrollo del gobierno, de la diversidad cultural. Y aquí su agricultura se basaba en plantaciones de avena, de trigo y de centeno. Y como último tenemos la era isabelina y Shakespeare. Para 1558 y 1603 inicia el reinado de la reina Isabel II. La reina Isabel II reinaba en Inglaterra y ella fue la que le dio el auge a Inglaterra, más conocido como la década de oro, porque ella fue la que impulsó pues un gran desarrollo cultural como la poesía, el arte y el teatro. En 1576 se da la creación del primer teatro en Londres, que se le conoce como Sotheby's, e inicia el teatro moderno en inglés. Para 1593 y 1594 está el cierre de los teatros por la peste y William Shakespeare escribe una poesía. Para 1595 se escribe Romeo y Julieta, que es basada en amor trágico y conflicto familiar. Y bueno, pues esto tenemos como finalizado la importancia de pues todos estos sucesos a través de las conquistas que hubo, a través de personas que venían de Britania a las 13 colonias. Hay cosas que nosotros no adaptamos o no sabemos que existen o cómo fue que se empezaron a desarrollar, como lo conocemos, bueno, no muchos lo conocen, pero el Día de Acción de Gracias es como una festividad muy importante en Estados Unidos. Esto pues no lo había comentado antes, pero recapitulando, fueron gracias a los colonos que llegaron a la ciudad de Jamestown, donde ellos se quedan, y ahí es donde los de esta comunidad les brindan el apoyo, les brindan pues ciertas como herramientas para que ellos pudieran sobrevivir y subsistir ahí. Entonces, en este pueblo donde ellos se quedaron, que es donde ellos llegan a Massachusetts, y en donde ellos llegan era como una localidad donde no había manera de que hubiera la agricultura, pero después de mucho trabajo arduo es que ellos empiezan a desarrollar una agricultura. Bueno, se da la primer cosecha de frutas y verduras, y ahí es donde inicia el Día de Acción de Gracias, es decir, una celebración de que esto pasó a través del trabajo y de la ayuda que hubo de los peregrinos. No solo eso, también Inglaterra logró expandir su cultura, sus creencias en los pueblos anglos, y gracias a esto pues hubo una gran expansión de la cultura en América. También eso impulsó el desarrollo del idioma inglés, bueno, lo que conocemos ahorita como el idioma inglés, porque antes se le conocía como el inglés antiguo. Y no solo eso, sino que el idioma se empezó a convertir ahorita, como lo conocemos actualmente, en un idioma global. O sea, todo el mundo lo conoce, es un idioma de los negocios, es un idioma que te ayuda a impulsarte un poco más, te da un poco más de beneficios si lo hablas. Entonces es muy importante cómo es que a través de todos estos sucesos que pasaron es lo que hoy en día conocemos como el inglés. No solo eso, también todas las maneras en las que se hizo la economía, porque nosotros sabemos que tal vez aquí no existe una economía como tal buena, pero en estados o países como Estados Unidos o Europa existe una economía un poco más grande, y como ya lo veíamos en clase, el poder del consumismo que estos países tienen y las afectaciones que esto nos trae a nuestro país, también es muy importante recalcarlo. También yo creo que esto que vimos, bueno, todo lo que vimos en clase fue muy importante, ya que nosotros como traductores o personas que vamos a la docencia, que estamos estudiando el idioma inglés, nos ayudan a fortalecer un poquito más de nuestra cultura general, porque al menos yo no tenía idea de esto de las 13 colonias, se me hacía muy irrelevante, pero a través de esta línea del tiempo yo creo que sí fue
muy importante saber los inicios, el desarrollo, cómo fue que el desarrollo del idioma inglés y pues la importancia que esto tiene en la actualidad. Pues no solo eso, quisiera agradecerle también por su tiempo, por haber revisado mi video. Espero que le haya gustado y pues mire, le muestro un poco sobre la línea del tiempo. La hice un poco así, le digo que la hice como en hojas porque se me hace un poco más fácil que estarlo desdoblando y doblando. Y pues sí, en todas las hojas están así las fechas importantes y todo lo que le comenté. Algunas cosas pues no están un poco más resumidas porque yo lo investigué. Y pues nada, espero que le haya gustado. Mi nombre es Araceli Hernández Huerta, del grupo 7L, de la materia de Cultural Studies. Y pues nada, eso es todo, profesor. Muchas gracias por su